Seguramente te has encontrado en alguna situación en donde necesitas llegar a un estado deseado, un estado donde necesitas o quieres o deseas llegar. Sin embargo, no sabes cómo. Y muchas veces recurres a la pastillita mágica, a la lectura del chocolate, del cigarrillo, al gurú, pagas cursos carísimos, sin embargo, tampoco lo consigues. Hoy vamos a ver condicionantes para la acción humana desde nuestro observador, desde cómo nosotros logramos identificar elementos que nos pueden ayudar a llegar a ese estado. Así que no te lo pierdas. Bienvenidos a Borrón y Mente Nueva. Amigos de la CMCO, bienvenidos, ya seas miembro activo o simplemente seguidor de la Cámara Mundial de Conferencistas, Expositores y Oradores. Este programa, Borrón y Mente Nueva, como siempre todas las semanas para entregar contenido y seguir sumando a toda esta gran comunidad de la CMCO. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que vamos a representar con esta cuerda. Simplemente esta es la acción humana y podemos tomar dos caminos, bueno, son muchos caminos, pero vamos a tomar como dos variantes y en la acción humana donde podemos hacer justamente estos dos puntos en ese espacio para que podamos accionar, para poder empezar a caminar hacia los estados deseados, hacia ese momento en el que nosotros deseamos estar, momento, lugar, espacio, entorno. Así que no se pueden perder este programa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los condicionantes para la acción humana. Y vamos a clasificarlos de la siguiente manera. Quiero que piensen en algún momento en donde han estado pensando en empezar un nuevo negocio, en entablar una nueva relación, en cambiar algo de sus vidas y no logran empezar, no saben cómo dar ese primer paso. Yo lo que siempre digo cuando tengo este tipo de conversaciones con personas, con grupos, es que la única forma de empezar a caminar por ese camino que te va a llevar a tus metas, a tus logros, es justamente caminando, dando el primer paso. No hay nada más que te pueda ayudar. No recurras a la suerte, al azar, a los gurús, a muchas cosas que seguramente te vende el sistema para que puedas conseguir esas cosas. Todo depende de lo que nosotros hacemos y el hacer, esa acción humana, viene como enfocada en distintos frentes, ¿no? Está la acción en el lenguaje, la acción corporal, la acción biológica, que termina siendo el tema de las emociones, que es una condicionante para la acción, y así nos vamos constituyendo nosotros. Podemos accionar desde muchas partes, desde nuestro ser. Pero hoy vamos a hablar particularmente de unos condicionantes que menciona Rafael Echeverría en uno de sus libros, El observador y su mundo. Aquí nos entrega algo muy poderoso porque muchos de ellos vamos a clasificarlos entre visibles e invisibles, que podemos ver y que no podemos ver, y seguramente en algunos casos podemos verlos invisibles, en algunos casos los más obvios, los visibles, no los alcanzamos a ver, pero esto se trata como de una generalidad de acuerdo al ser y cómo actuamos los seres humanos en un gran porcentaje, ¿ok? Entonces, no quiere decir que siempre estemos en el mismo estado. Entonces, vamos a tratar 5 condicionantes de la acción humana que son visibles para nosotros, que son más visibles, que son más fáciles de identificar. Entonces, el primero de ellos es el factor biológico. Ese factor es muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada más allá de lo que nuestra biología nos permite. Y aquí, en ese factor biológico, vamos a encerrar un poquito también lo fisiológico. ¿Por qué lo biológico? ¿Por qué? Porque mi constitución no me permite hacer cosas como, por ejemplo, volar. No tengo alas, entonces requiero de otras herramientas, cosa que vamos a ver más adelante, para poder volar, aviones, parapentes, helicópteros. Entonces la biología del ser humano lo encasilla de cierta forma en ciertas cosas que puede hacer, bien, de acuerdo a nuestra biología o fisiología,
Por ejemplo, no podemos alzar con un brazo una pesa de 30 kilos. En cambio, otras personas que han desarrollado su biología, su fisiología, sí pueden hacerlo. Bien, esto los fisiculturistas, los que entrenan diariamente, los luchadores, gente que se entrena para eso. Entonces, este factor biológico y fisiológico se puede entrenar, se puede adaptar a ciertas cosas. Entonces, Rafael Echeverría en una conferencia menciona un poco el hecho de que si pierdo este brazo, estoy discapacitado de mi brazo izquierdo. Me vuelvo a capacitar si me pongo una prótesis biónica y puedo hacer cosas con mis dos manos. Entonces ya estoy de nuevo capacitado para hacer cosas de acuerdo a lo que me permita la tecnología y de acuerdo a lo que permita mi biología. Entonces esto es muy importante, el factor biológico. No podemos hacer nada más allá de lo que nuestra biología y fisiología nos permite. Otro factor importantísimo del ser humano las herramientas. Entonces, decíamos que no podemos volar y necesitamos un helicóptero, necesitamos un parapente, necesitamos las herramientas y la tecnología que el ser humano ha creado gracias a ese poder de reflexión de la razón con el cual le damos ese giro al lenguaje y podemos llegar a espacios de aprendizaje y de innovación gracias a los juicios, a esa dinámica que nosotros hacemos para avanzar en el mundo. Entonces, las herramientas, ¿cuáles serían las herramientas para que yo me permita volar sin que recurra al factor fisiológico biológico? Pues el helicóptero, el parapente, etcétera, etcétera. Lo mencionaba en el video pasado, en el programa pasado, yo no tengo un dedo apto para clavar un clavo, entonces necesito de una herramienta. ¿Cuál sería? El martillo. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a ver esto un poco desde la acción? Entonces, yo voy a empezar me pongo una meta y quiero recorrer un triatlón. Entonces, eh, no tengo las condiciones biológicas y fisiológicas para ello. ¿Qué necesito hacer para mejorarlas y encasillarme un poquito más en lo que la condición de la competencia me exige? Entrenar, preparar mi cuerpo para que pasar de montar bicicleta al agua no sufra calambres, no me quede a mitad de camino, no me ahogue, pueda recorrer la distancia en bicicleta, trotando, nadando y así sucesivamente. Entonces, puedo adaptar mi cuerpo para ello. Sin embargo, una parte importante de ese triatlón también consiste en las condiciones como las herramientas y la tecnología, donde me pongo un traje especial para nadar, para no sufrir calambres, donde estoy montado en una bicicleta y puedo recorrer grandes distancias en menor tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empiezo a ver esto un poquito, desde el lado de la acción en mi entorno laboral, en mi entorno organizacional, familiar, ¿qué herramientas me permiten hacer algo que la biología no lo permite? Entonces, simplemente voy a montar un negocio, requiero la parte no sé, llevar cuentas, por ejemplo, ¿sí? Llevar todas las estadísticas, las cuentas, los balances. Entonces no voy a recurrir a mi gran memoria porque seguramente voy a olvidar cosas, pero entonces tengo la herramienta del computador de programas específicos que me van a llevar a tener esos programas organizados y empiezo un poco a vincular la parte biológica, mi cerebro, la memoria, los procesos con las herramientas. Así empiezo a hacerlo. Entonces, vamos viendo cómo estos condicionantes para la acción no solamente van apareciendo, sino que también se van vinculando uno a uno. Entonces, quiero que pienses ahí qué factores biológicos te permiten hacer lo que tanto deseas, cuáles herramientas te van a ayudar a esos campos donde quieres estar para trabajar saliéndonos un poquito de lo biológico, ¿no?
dónde puedes accionar y con qué herramientas cuentas en el momento. Entonces, esto es muy importante. Entonces, el tercer condicionante para la acción. Las competencias. Cuando el ser humano empieza a tomar conocimientos de su entorno, empieza a aprender, empieza a tomarlos para sí mismo, empieza a accionar y por el entrenamiento, por la habilidad que se genera de tomar una destreza y repetirla y repetirla y repetirla, me empieza a volver competente. Es decir, la competencia es una suma de los conocimientos, de mis capacidades y de la habilidad que genero haciendo repetidamente, habitualmente, esa acción. Me vuelvo competente, me vuelvo maestro en ello. Entonces las competencias que tú tienes van a hacer que tú digas, caramba, la situación económica está mal, necesito salir y desplazarme a otro espacio. ¿Qué competencias tengo? Yo soy buenísimo haciendo tal y tal cosa. Tengo una destreza enorme. Me queda muy fácil cocinar 20 hamburguesas en 5 minutos. Esa es una competencia que tengo. Entonces yo creo que ese condicionante para la acción me va a permitir poner un negocio de comidas rápidas y hacer hamburguesas a muy buen precio, vender al mayoreo y generar ingresos para mí. Entonces, este factor es súper importante porque a través de la información que nos llega, el ponerla en práctica y repetirla y repetirla y repetirla, nos volvemos competentes. Y ahí es donde quiero que veas un poquito en qué estado estás, cuáles son tus competencias, dónde te puedes parar firmemente, sobre qué conocimientos y qué acciones has tomado tú en el pasado para decir, esta es mi competencia, tengo resultados, tengo evidencias y puedo accionar a partir de ahí. Eso solamente tú lo sabes. Bien, hay otra que es fundamental. Las habitualidades. Pues esas cosas que yo termino repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y sé que hacen parte de mi arsenal de acciones frente a X tipo de circunstancias. Entonces, cuando yo sé que me envían un balón, cuando juego fútbol con mis amigos, me lo envían volando, yo soy genial cabeceando, tengo una competencia para ello, porque he generado una habitualidad. Entonces, no solamente esa habitualidad me permite identificar mis competencias, sino que también al entorno en donde estoy, ya saben que soy muy hábil en eso, y crean también el hábito de pasármela por el aire y yo cabecear para generar un gol en el marcador y ganar el partido. Entonces, con esto me estoy apoyando en mis competencias, con esto también me estoy apoyando en las herramientas que tengo, en el factor biológico, porque gracias a ello empiezo a generar una condición ideal para que yo tenga esos lentes muy puestos sobre la acción y sobre la acción no sobre todo recurrente, sino la que voy a tomar como nuevo desafío, esa acción que voy a generar a partir de ese reconocimiento de estos factores importantísimos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque terminamos afectando sí o sí al siguiente factor, la motivación. Y este factor es muy importante porque está muy ligado a la parte emocional. La motivación, ¿qué te está haciendo parar a ti todos los días para generar las competencias, los hábitos que te tienen donde estás, lo que hace que desarrolles tu parte biológica, fisiológica, lo que hace que reconozcas o no cierto tipo de herramientas que te ayudan
y te permiten avanzar día a día en tus compromisos, en tus propósitos, en tus metas. Esta parte motivacional es como la parte emocional de todo esto, ¿bien? Y recordemos que somos seres mayormente emocionales. Entonces esto es súper importante. Entonces, podemos reconocer algunas de estas, podemos reconocer todas, una minoría, una mayoría. Sin embargo, esto es lo que es visible para el individuo en cuanto a la acción humana. Entonces, quiero que desde ya empieces como a observar un poco en dónde estás parado, qué estás reconociendo de ello para poder accionar hacia nuevos objetivos. Ahora, es muy importante que reconozcamos otro factor. Entonces, estos son condicionantes visibles para la acción. Ahora, lo que está en rojo son los condicionantes invisibles de la acción, cosas que nos queda muchísimo más difícil observar, reconocer, gracias a nuestra incompetencia, inocencia, ego. Entonces es muy importante que tengamos esto presente. Primero, el observador. ¿Qué observador estamos siendo nosotros mismos? Y como observador estamos hablando de ese ser que es capaz de identificar, de distinguir, de percibir, de almacenar toda la información de sí mismo y del entorno que reconoce. Esa forma particular de ver el mundo. Todos somos observadores totalmente distintos y este observador, en mi caso, puede hacer que diga que el rock and roll me encanta y me encanta estar en conciertos. Porque me gusta la música alta, porque me gusta estar rodeado de mucha gente que le gusta esa misma música, porque le gustan las luces potentes, el ruido alto. Sin embargo, el observador de otra persona, de ti que me estás viendo, seguramente puede observar, percibir, sentir las cosas de manera diferente. No puede estar sumergido en ese espacio en donde a mí me gusta. En cambio, él ve que ese espacio en donde yo me siento bien, él lo traslada a un sitio tranquilo, un paisaje, una cabaña en una montaña, con un lago. Entonces todos empezamos a observar de manera diferente gracias a distintos factores. Gracias al tema hereditario, gracias a todo lo que nosotros recibimos por herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, también lo que recibimos gracias a nuestra crianza, todas esas creencias, los paradigmas familiares, los entornos que abro con los amigos de colegio, de la infancia, más grande, en la universidad, todo eso va alimentando ese observador. También el lenguaje es muy importante, el lenguaje es un factor fundamental en toda esta estructura porque nos para en lo que somos. Nosotros somos lenguaje, accionamos a partir del lenguaje, entonces es muy importante que empecemos a reconocer este observador a partir del lenguaje que tú tienes consigo mismo y con tu entorno. Es muy difícil porque no lo podemos ver hasta que alguien nos dice, acabas de decir tal cosa, lo dijiste también con una corporalidad muy cerrada, no me gustó cómo lo dijiste, entonces reconocemos que lo hicimos de tal manera, pero cuando lo hicimos no nos dimos cuenta. Entonces, por eso el observador, la manera en cómo vemos el mundo, muchas veces no es visible para nosotros mismos. Muchas veces no vemos que no vemos. Y muchas veces no vemos cómo vemos. Por eso es que muchas veces, en ocasiones, nos dicen, lleva tantos años haciendo este trabajo, cambie esto, cambie lo otro, y nosotros nos negamos porque tenemos un camino limitado como
encerrado por unos muros en donde no nos permiten ver a los costados nuevos caminos, simplemente seguimos ese muro de una manera ciega, como los caballos que antiguamente se veían en la calle jalando carretas, donde les ponían algo así en los ojos para que no se asustaran al ver cosas a los costados. Pues justamente así andamos con nuestro observador. Y el otro condicionante oculto es el sistema. Muchas veces terminamos accionando, no solamente viendo cómo queremos ver o cómo podemos ver, también accionando de acuerdo al sistema al que pertenecemos. Muchas veces terminamos teniendo cierto tipo de costumbres, de habitualidades, cierto tipo de competencias, cierto tipo de manejo de ciertas herramientas, cierto tipo de un desarrollo fisiológico y biológico gracias al sistema en donde estamos, porque si nuestra familia, que es el núcleo, nos ha sostenido en un espacio en donde necesitamos ser muy estudiosos, nada de deporte, nada de música, nada de arte, solamente encerrado en los libros, en la lectura, pues seguramente no vamos a tener una biología y fisiología de acuerdo a que nos permita, por ejemplo, jugar basquetbol, fútbol. No vamos a ser tan competentes en esto, no vamos a generar ciertos hábitos en nuestra línea de temporalidad que nos permita empalmar una cosa y la otra. Las herramientas, ¿no? Como el balón, no va a ser una herramienta que podamos utilizar de una buena manera. Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Los libros, la información, la computadora, todo ese sistema en el que nos sumergen desde que nacemos nos lleva a actuar de una forma u otra. Y también es muy difícil reconocerlo porque cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones en las cuales no podemos desempeñarnos, desenvolvernos adecuadamente, vemos simplemente la opción de culparnos a nosotros mismos, vemos la opción de culpar a otro, pero no vemos el sistema en general en el que estoy sumergido. Ese sistema puede ser el grupo de amigos que me llevas todos los días a tomarme 1, 2, 3, 4, 5 cervezas, a gastarme una cierta cantidad de dinero, a llegar a mi casa con menos dinero y entonces me doy cuenta de los problemas. Me doy cuenta de los problemas económicos, me doy cuenta de los problemas con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis abuelos, con mis nietos. Me doy cuenta que estoy sumergido en un problema, pero no por qué. Y es justamente en el sistema en el que estoy inmerso. Entonces, cuando empezamos a reconocer cómo vemos el mundo, empezamos a reconocer en qué sistema estamos. Y podemos estar en distintos tipos de sistemas: familiar, organizacional, relacional con amigos, la misma ciudad, el mismo barrio, el mismo tipo de profesión que yo ejerzo. Es decir, hay muchísimos factores que nos llevan a pensar, a observar, a sentir como nosotros sentimos, observamos y pensamos por ese sistema y por la forma de ver el mundo. Así que, para resumir un poco, quiero que en este momento empieces no solamente a reconocer qué te permite tu estado biológico y fisiológico, y si uno de tus objetivos es ser el mejor basquetbolista del mundo y mides 1,40, seguramente la parte biológica en este caso no te va a acompañar mucho por la estatura. Entonces, que reconozcas eso y que abandones ese camino y pienses en qué más eres hábil, en qué más tienes competencias. Ahora, si mides 1,90, 2 metros, puedes tener las competencias, o mejor aún, las características biológicas y fisiológicas para jugar al basquetbol, pero necesitas apoyarte en qué competencias tienes, en qué hábitos tienes para desarrollar este deporte, cuál es tu motivación, cómo manejas las herramientas. Y en este caso podrías arrancar o no. Esto llévalo a cualquier ámbito de tu vida. Herramientas, el manejo de herramientas. Si no eres muy hábil con la fresadora,
con la caladora, con la sierra, pues seguramente no vas a ser un buen carpintero, ¿no? Pero sí tienes cierta habilidad o desarrollas esa habilidad del manejo de esas herramientas gracias al entrenamiento y tienes una buena calidad manejando la madera, pues puedes ser el mejor carpintero del mundo. Ahora, ¿qué competencias de acuerdo a los conocimientos y a las habilidades tienes? ¿Eres competente para jugar basquetbol, para ser carpintero? ¿Tienes los conocimientos adecuados y has generado la habilidad para ello? Si no es así, puedes empezar a mirar a otro lado y a desarrollar las competencias en otro ámbito específico en donde te desarrolles y te desenvuelvas mejor. Ahora, si lo eres, adelante. A las habitualidades, ¿qué hábitos tienes tú para ser el mejor basquetbolista? Sales a entrenar todos los días, preparas tu cuerpo, preparas y desarrollas el manejo de la herramienta, en este caso el balón, el tipo de tenis que manejas, estás volviéndote competente ahí. ¿Qué hábitos estás generando tú? Si no los estás generando porque hay una dificultad a nivel de herramientas, competencias o biológico, pues simplemente abandona y dedícate a otra cosa. Y si los hay, adelante. ¿Y qué te hace levantar todos los días para decir voy a ser el mejor basquetbolista del mundo? Parado en todo esto. Si tienes algún motivo intrínseco de valor que te permita estar parado ahí, adelante. Si simplemente es para figurar, para generar reconocimiento, eh, para generar solamente riqueza, porque crees que los basquetbolistas son millonarios por ser basquetbolista, te diría que simplemente observes qué motivaciones tienen en otros ámbitos específicos. Ahora, todo esto hace que empieces a observar el mundo de una manera diferente, a observarte a ti mismo. Entonces, ¿cómo observas el mundo? ¿Cómo estás observando ese propósito de ser basquetbolista? Lo estás generando desde una motivación extrínseca al reconocimiento y el dinero. Seguramente estás observando desde un punto en el que no va a ser tan rentable, ¿bien? Porque no hay una motivación de valor, de peso, con un propósito firme, definido, sumado a ti. Recuerden que cuando hablamos de motivación, esto lo vimos el año pasado tal vez, cuando hablamos en varios programas sobre la motivación, hablábamos de que se puede presentar tanto externa como internamente, pero la que más importa, la que más hace que te levantes todos los días y tenga un fundamento, un piso, una raíz, es la motivación intrínseca. Entonces, es muy importante cómo estamos viendo el mundo, cómo observamos, qué tipo de observador somos. Somos de esas personas que vivimos criticando, que vivimos juzgando, que vivimos viendo la parte negativa de la vida o simplemente nos vamos al otro ámbito, al otro espacio, al otro polo, al otro lado de una perspectiva que suma, que entrega a los demás, que quiere dejar algo, que quiere trascender y dejar algo en el mundo. Entonces, cuando reconoces cómo ves el mundo, puedes empezar a trabajar en ello porque lo haces consciente. Y importante, dentro de esa observación, el sistema. Gran parte de lo que tú eres es gracias a los sistemas en los que estás. No recuerdo quién dijo esta frase, se los quedo debiendo, pero decían que cuando tú te juntas con 4 millonarios, tú eres el quinto. Cuando tú te juntas con 4 basquetbolistas exitosos, tú eres el quinto. Y así sucesivamente. El sistema en el que estás, con qué personas te estás relacionando, con qué sistemas te estás relacionando, con qué sistemas aparte en los que te encuentras se está relacionando ese sistema, porque somos simplemente una cadena de sistemas que vamos simplemente juntando acciones para avanzar, para escalar, para aprender, para innovar. Un sistema apoya al otro y así sucesivamente. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de ello.
Espero que esto te abra un poquito el observador que tú tienes sobre ti mismo, sobre los espacios en los cuales te desenvuelves y que esto te genere no solamente una visión diferente, sino que puedas empezar a accionar de manera diferente, con más fortaleza, poniendo el pie firme y dando pasos seguros hacia la acción y lógicamente la acción siempre te va a llevar a resultados. Espero esto sea muy provechoso para ustedes. Quédense porque el otro programa de la otra semana va a estar fabuloso. Vamos a enlazarlo un poquito con este también para hacer una cadena justamente. Y espero tengan una feliz semana. Recuerden que cambia tu mente, cambia tu vida. Esto es la magia de ser quien quieres ser.